Shalom, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Somos del Seminario Bíblico Gamaliel. Nuestra maestra Auracelis Castro y llevamos el curso con ella, Epístolas Generales. Nuestro tema es el análisis de Segunda de Pedro. Somos el grupo número 3. Los integrantes: Muñoz Flores de Cacha Elizabeth, Nacayo Cavada Pablo Samuel, Nacayo Ibáñez Renzo y de Aquí. Segunda de Pedro capítulo 1. Análisis. Pedro tenía el deseo de establecer a los lectores en su propia fe preciosa y vida piadosa, estimular y despertar el crecimiento cristiano. Escribió esta epístola como lo hizo con Primera de Pedro, con el fin de afirmar a los creyentes en la fe y en obediencia según las instrucciones que recibió de Jesús como recibidores de la gracia de Dios. Pedro nos habla de dos recursos: el poder de Dios, que transforma nuestra vitalidad espiritual, nos capacita a demostrar su propia gloria, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. También las promesas de Dios, que transforman nuestro carácter. Dios quiere que participemos de su naturaleza, del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta del potencial que tenemos como hijos de Dios, y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 4. Pedro dice que hay que vivir una fe cristiana vibrante, con vitalidad espiritual, y que hay que vivir en el mundo tal y como Cristo lo había hecho. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Pedro se enfrenta a los que esparcen dudas acerca de la deidad de Jesucristo. Con gran autoridad, él mismo fue testigo de su majestuoso esplendor. Y lo vemos en el capítulo 1, versículos 16 al 18, en el cumplimiento de las profecías en el monte de la transfiguración, cuando escuchó a Dios decir de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús es quien Él dijo que era. Él es glorioso Hijo de Dios. Ahora tenemos la palabra profética más segura, y esto en el capítulo 1, versículo 19 al 21, la profecía del Antiguo Testamento, que dio testimonio del Mesías venidero, y lo podemos ver en Isaías capítulo 6, del 6 al 7, y en capítulo 53, del 1 al 12, haciéndose más segura por su propio cumplimiento en Jesús. Aplicación para nuestras vidas. 1. Los recursos no nos liberan de la responsabilidad. Debemos cultivar la piedad diligentemente, incrementando esa responsabilidad. La vida cristiana es una combinación de confianza y de trabajo tenaz. Debemos balancear las dos cosas, no descuidar ninguna responsabilidad para no meternos en problemas. Somos siervos de Dios. Nuestra santificación es un proceso que necesitamos trabajar de su mano, y debemos confiar y obedecer para ejercer fe en Dios y trabajar. 2. Debemos cultivar hábitos y así nos ayuden a recordar nuestros recursos, poder de Dios y sus promesas, y estar en comunión. Aplicación para nuestras vidas. 3. Debemos evidenciar un crecimiento espiritual a través de nuestra conducta, siendo piadosos y cristianos gloriosos, virtuosos, vitales, de manera que, convencidos de que el mejor antídoto para la herejía es un conocimiento maduro de la verdad, y a tener una apreciación propia de la profecía, de vivir una vida santa mientras esperamos la venida de Cristo, y crecer en gracia y conocimiento para combatir la apostasía a medida que ansiamos el retorno del Señor. 4. No debemos tener dudas acerca de la deidad de Jesucristo con gran autoridad. Pedro, él mismo, fue testigo de su majestuoso esplendor. Eso lo vemos en 2 de Pedro, del 1 al 16. Jesús es quien él dijo que era. Él es el glorioso Hijo de Dios. Puedes confiar en sus palabras. Ahora vamos a analizar 2 de Pedro,
capítulo 2. En el análisis de este capítulo vamos a empezar diciendo que en este capítulo el apóstol Pedro alerta a los creyentes sobre los falsos maestros que se infiltrarían en la iglesia. Al igual que en el Antiguo Testamento, que hubieron falsos maestros y falsos profetas que confundían al pueblo. Así también les anunciaba que llegarían a la iglesia estos falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor que los rescató, como vemos en el versículo del 1 al 3. También Pedro nos enseña sobre algunas características de estos falsos maestros, como por ejemplo que siguen la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. También vemos que han dejado el camino recto, se han extraviado, hablando palabras infladas y vanas, que es lo que vemos ahora en nuestra actualidad, esas características también en los falsos profetas y maestros. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, según los versículos del 10 al 19. Finalmente, para culminar este pequeño análisis, Pedro enseña a la iglesia que para aquellos falsos maestros su estado postrer vendrá a ser peor que el primero, citando el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como indica el versículo del 20 al 22. Ahora vamos a ver una aplicación, o qué aplicaciones se dan para nuestras vidas. Como primera aplicación, en nuestro contexto vivimos aquellos tiempos ya de la apostasía, en los que se han levantado falsos maestros y falsos profetas, engañando aún a los escogidos, como lo dice la Escritura, con sus falsas doctrinas, con mentiras, como vemos en 1 Timoteo 4:7, donde dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Acá Timoteo vemos que está siendo advertido a que no se involucre con historias que no son verdaderas, que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que pueden desviarlo de la verdad. El mismo consejo va para nosotros, para que tengamos cuidado de no caer en estos engaños. Como punto 2 o como segunda aplicación, las características de los falsos maestros sirven para poder identificarlos, así como también para estar preparados con una buena base en la Escritura, para ser más fuertes en la fe y resistir a aquellos que se infiltran en las iglesias con la finalidad de conducirlas al error, tal como pasaba en el tiempo del apóstol Pedro. Claro, obviamente, en la actualidad tenemos, hermanos, que estar preparados con un buen sustento en la palabra de Dios y poder resistir a aquellos que vienen a engañar con doctrinas erradas y que conducen a las iglesias al fracaso y a la división. Como punto 3 o como tercera aplicación, debemos tener mucho cuidado de seguir enseñando y viviendo la sana doctrina que hemos aprendido de hombres fieles a Dios, de hombres que han caminado con Dios y que hemos visto un fruto que ha glorificado al Señor. Vemos el consejo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, donde le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si enseñamos y caminamos correctamente, entonces seremos una buena influencia para los oyentes. Siguiendo con la exposición de Segunda de Pedro, el capítulo 3, vemos el análisis. Para comprender completamente las enseñanzas de este capítulo, primero, debemos situarnos en el contexto en el que fue escrito. La segunda epístola de Pedro está dirigida a los creyentes que enfrentaban desafíos en su fe, incluyendo la oposición y la influencia de falsos maestros. El apóstol Pedro, quien fue testigo de la transfiguración de Cristo y uno de los discípulos más cercanos al Señor, escribe esta carta con el propósito de recordar y reforzar la verdad de la fe cristiana. En el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro,
en el Nuevo Testamento de la Biblia es un pasaje que contiene enseñanzas importantes sobre la paciencia de Dios, el juicio venidero y la importancia de vivir una vida santa y piadosa. La aplicación para nuestras vidas, primero, la paciencia de Dios. El capítulo comienza hablando sobre la paciencia de Dios. Pedro enfatiza que algunos pueden burlarse o dudar de la promesa del regreso de Jesucristo, pero Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. Por ello entendemos que su paciencia es una nueva oportunidad para que las personas se arrepientan y encuentren la salvación. Como segundo, el juicio venidero. Pedro advierte sobre la venida del día del Señor, un día en que los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Este juicio vendrá de manera inesperada y repentina. La enseñanza aquí es que debemos estar preparados espiritualmente para ese día y vivir vidas santas y piadosas. Como tercero, la santidad y la piedad. Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y piadosas mientras esperan la venida de Cristo. Nos anima a esforzarnos por ser hallado en paz, sin mancha y sin culpa. Esto implica un llamado a vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, evitando la inmoralidad y la corrupción. Cuarto, la interpretación de las Escrituras. Pedro menciona que algunas personas torcerán las Escrituras para su propia destrucción, ¿no? Esto nos enseña lo importante de un entendimiento correcto de la palabra de Dios y la necesidad de discernimiento espiritual para no ser engañados por falsas doctrinas, por enseñanzas erróneas. 5. Creciendo en la gracia y el conocimiento. Pedro insta a los creyentes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto implica un compromiso continuo de estudiar las Escrituras, orar y crecer espiritualmente para estar preparados para su regreso. En resumen, el capítulo 3 de 2 de Pedro nos recuerda la paciencia de Dios, advierte sobre el juicio venidero y nos exhorta a vivir vidas santas y piadosas, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. También destaca la importancia de entender correctamente las Escrituras y crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Estas enseñanzas siguen siendo relevantes para los creyentes en la actualidad, ya que nos llaman a vivir con una mirada constante hacia nuestro futuro eterno con Dios. Muchas gracias.